¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si al hacer un simple pedido de comida a domicilio, te encontraras con algo más que una deliciosa cena? Imagina la escena: un repartidor, llamado David, cansado tras una jornada larga, toma el control de su moto y se prepara para entregar lo que parece ser un pedido habitual. Sin embargo, lo que no sabe es que esa noche le abordaba un destino macabro, donde la comida que entrega no solo sacia el hambre, sino que conecta con almas en pena que esperan su última cena. Esa es la historia que hoy les traigo, una historia donde el servicio de entrega se convierte en un viaje a lo desconocido, un recorrido que va más allá de las calles de la ciudad y se adentra en lo sobrenatural. David siempre había sido un repartidor eficiente. Conocía cada rincón de la ciudad, cada calle oscura y cada atajo. Esa noche, tras recibir un pedido extraño a una dirección que le resultaba familiar, pero que sabía que no existía, decidió aceptar el reto. El nombre en la orden era Evelyn y la dirección parecía estar en una zona abandonada, cubierta por la niebla espesa que se arrastraba como un susurro de advertencia. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud empezó a invadirlo, como si algo en el aire le advirtiera de que no estaba solo. Con el corazón latiendo en su pecho, David giró en la esquina indicada y se encontró frente a un viejo edificio de apariencia desgastada. La puerta chirrió al abrirse, y al cruzar el umbral, se dio cuenta de que la habitación estaba vacía, pero la mesa servida indicaba que alguien había estado esperando. Al momento, se sintió observado, como si las sombras del lugar cobraran vida, y la respiración se le detuvo cuando vio una figura en la esquina, una mujer pálida con un vestido blanco que parecía un eco del pasado. Ara Adolan, quien con un susurro le agradeció por traerle su cena, aunque no era la comida que esperaba. Confundido, David intentó entender lo que sucedía. Al mirar nuevamente la mesa, se dio cuenta de que los platos estaban llenos de comida completamente intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Evelyn, con una mirada triste, le explicó que había estado esperando su última cena antes de partir a otro mundo, que el pedido que había recibido no era un simple capricho, sino una última esperanza. Cada cliente que había atendido esa noche había sido un eco de almas perdidas, y la entrega que hacía no solo servía para alimentar cuerpos, sino que ofrecía un consuelo a espíritus atormentados. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda al comprender que no se trataba de un simple trabajo, sino de una misión en la que se había convertido, un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. A medida que avanzaba la noche y las entregas se acumulaban, el ciclo se repetía. Cada dirección desconocida lo llevaba a un encuentro más perturbador que el anterior. Hombres y mujeres que lo recibían con sonrisas sombrías, esperando la comida que nunca había llegado, perdidos en su soledad eterna. Uno tras otro, las historias de sus últimas horas se desplegaban con cada entrega. Una anciana que había esperado a su esposo que nunca volvió de la guerra, un joven que había fallecido en un accidente, y un niño que anhelaba el abrazo de su madre. Cada relato lo dejaba más perturbado, sumido en una mezcla de compasión y terror. David se dio cuenta de que la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba a cada entrega, y el peso de sus elecciones comenzó a caer sobre su conciencia. La noche avanzaba y una sensación de desesperanza comenzaba a apoderarse de él. ¿Qué podía hacer por esas almas? ¿Era realmente su responsabilidad entregarles algo más que comida? La angustia lo llevó a un límite, y entre las sombras del destino decidió que no podía seguir. Sin embargo, cada vez que intentaba abandonar el trabajo, una nueva notificación de entrega lo llamaba de vuelta, como un imán que atraía su resolución. Así fue como llegó a una casa construida en los límites de un oscuro bosque. Al acercarse, sintió un escalofrío. La casa parecía viva, como si las paredes murmuraran las historias de quienes habían pasado por allí. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de mirada sombría, cuyo rostro reflejaba una profunda tristeza. Su pedido era una comida fría que David apenas podía identificar. El hombre le habló de su vida, de amores perdidos y sueños frustrados. Mientras escuchaba, David sintió que el tiempo se detenía, que cada palabra pronunciada era un eco que resonaba en su alma.
Cuando el hombre terminó de hablar, simplemente se desvaneció en el aire, dejando solo la comida en la mesa. En ese momento, David comprendió que no estaba entregando solo comida, sino recuerdos, anhelos y despedidas. Cada entrega era un capítulo cerrado de vidas que no habían tenido un final. A medida que la madrugada se acercaba, David se sintió atrapado entre dos mundos. La carga era abrumadora, pero también era un llamado a la acción. Decidió que, en lugar de huir, iba a convertirse en el mensajero de esas almas. Así que, armándose de valor, empezó a dejar mensajes de esperanza junto a cada entrega. Frases grabadas en servilletas que hablaban de amor, redención y la paz que esperaban encontrar. Con cada nuevo pedido, la historia de cada alma se entrelazaba con las suyas, creando un lazo único que desafiaba el paso del tiempo. Con el paso de las horas, David comenzó a notar un cambio. Cada alma agradecida que recibía su mensaje parecía encontrar la paz que tanto anhelaba. Las sombras de desesperanza que antes lo rodeaban comenzaron a disiparse, dejando cada vez más luz en su camino. Sin embargo, una última entrega lo esperaba. Una dirección que lo llevó de regreso al edificio donde había encontrado a Evelyn. Al entrar, la atmósfera había cambiado. Las mesas estaban vacías y la luz tenue iluminaba la figura de Evelyn, quien ahora sonreía con una calidez que nunca antes había mostrado. David comprendió que su misión estaba llegando a su fin. La entrega final no era solo para alguien más, sino una entrega para sí mismo, un acto de cierre. Al ver a Evelyn, recordó la primera vez que la vio y entendió que ella era la clave de todo. Nunca se había ido, solo había estado atrapada en un ciclo interminable de espera. Con el corazón decidido, David le entregó un mensaje escrito en una servilleta: tu tiempo en este mundo ha terminado, pero tu historia vivirá en los corazones de quienes te recordarán. Las lágrimas de Evelyn brotaron, y la atmósfera que envolvía el lugar se llenó de una luminosidad cálida. Con una sonrisa de gratitud, Evelyn se desvaneció, dejando solo un rayo de luz en la habitación. Con el amanecer asomando por la ventana, David salió del edificio, sintiéndose liberado. Había encontrado su propósito en medio del miedo y la confusión. Las entregas que una vez le parecieron incoherentes ahora eran un recordatorio de la fragilidad de la vida. Ya no solo era un repartidor, sino un conector de historias, un puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Mientras recorría las calles de la ciudad bajo la luz del día, David sabía que había dejado un legado de esperanza, incluso en las sombras. Y así, querido espectador, te invito a que no solo sigas nuestro canal, sino que también reflexiones sobre las historias que cada uno de nosotros lleva consigo. Si esta historia te ha resonado, regálame un like y no te olvides de dejar tu comentario sobre qué te pareció. Aquí seguimos juntos, explorando lo desconocido, donde las historias de terror se entrelazan con las verdades de nuestras almas.